elegir es posible si hay diversidad. La diversidad es el paraíso del sabor. O sea, si somos capaces entre todos, porque esto es una acción conjunta, de recuperar esta semilla, esta cebolla, tendremos un monumento más dentro del territorio aragonés de la que sentirnos orgullosos y satisfechos, ¿no? Recuerdo la Oda a la cebolla, ¿no?, que hablaba Pablo Neruda, o sea, que hasta algún escritor, premio Nobel, escribió sobre la cebolla, incluso Cervantes, ¿no? ¿Y por qué no empezamos a tomarnos más en serio el valor de esta cebolla? Que incluso voy a citar varios ejemplos de cebollas que hay en el territorio español. ¿Y seremos capaces de montar una fiesta en Torres de Alcanadre y que el protagonista sea la cebolla? ¿Por qué no? ¿No? Si allí lo hacen, que somos menos nosotros. Cuando hice alguna prospección también para llevar al banco y ya me dijeron, Ismael, aquí ya no hay mucho más, porque Guillermo Sabaté fue el que hizo la donación más importante en el año 92, hace 32 años, que ha llovido, y si no por él, seguramente estaría casi perdida esta semilla, ¿no? Esta cebolla, que en el mercado de Barbastro tuvo una venta muy importante, que era el sitio preferencial para la venta, como asisten aquí los que están presentes, en su época, en la generación de los años 60, 70, había un gran comercio, una gran venta, era un ingreso importante en las familias porque todas cultivaban cebolla, e incluso hay un dato también significativo que recogí en aquel trabajo que hice de los monumentos del reino vegetal del Alto Aragón, que hablaban, los semilleros se hacían en la cuadrada habitualmente. Algo habría ahí, ¿no? Y luego se repartían los semilleros y se cultivaban en diferentes zonas de la huerta de Torres. Y lo curioso es que incluso había personas de fuera de Torres que alquilaban, arrendaban una pequeña huerta, 100, 200 metros, porque tenían tanta fascinación por poder degustar esa calidad de cebolla que la gente arrendaba, y hablamos de épocas, a lo mejor iban en burro, andando, pero por tener su época, su trocito de cebollas, ¿no?, para comer esta cebolla emblemática, que luego veremos en la cata, jugosa, crujiente, mucha agua, dulce, etcétera, ¿no? Tenemos un producto emblemático que recogimos en el mapa que se presentó aquí en el CIGA, que nos parece algo a conservar y que es nuestro, que es nuestra responsabilidad. Yo por eso también pido aquí estar al alcalde actual y presidente de la comarca. Tenemos que activar fórmulas para poder seguir esa labor que hace Cristina en el banco y que participa mucha gente de forma altruista, de poder activar para que esta cebolla no caiga en el olvido. Taxonómicamente, la cebolla pertenece a la familia botánica de las Aliáceas y dentro de esta familia al género Allium, que comprende multitud de especies, algunas muy interesantes porque tienen unas inflorescencias muy llamativas y se utilizan como ornamentales, pero también hay otros cultivos que pertenecen al mismo género, como sería el puerro, el ajo, las chalotas o el cebollino. Y la cebolla sí que pertenece ya específicamente a la especie Allium cepa. La cebolla tiene un ciclo bienal. Esto quiere decir que el primer año nosotros sembramos la cebolla, nos da el bulbo. Si lo que queremos es un aprovechamiento agronómico para consumir, pues ya habríamos acabado. Pero si lo que queremos es obtener semilla, este bulbo, después de un reposo vegetativo, lo plantaremos, emitirá un escapo floral, las flores y terminará por producir las semillas. El sistema radicular es un sistema radicular muy superficial, el 90% de las raíces las encontramos en los 20 primeros centímetros del suelo, es un sistema poco ramificado y con unas raíces blanquecinas. Los bulbos de la cebolla son el resultado de la acumulación de sustancias de reservas en las bases de las hojas, o sea que en realidad las cebollas son, no me marca bien, bueno, son la acumulación de estas sustancias de reserva que hace que se produzca un engrosamiento y se forme el bulbo. Unas reservas que son las que la planta va a utilizar al siguiente año, por ejemplo, para emitir el escapo floral y reproducirse. Por lo que el tallo de la cebolla en realidad es muy rudimentario, sería en forma de disco, está aquí, que estaría cubierto por las bases de las hojas y contendría los primordios radicales que son los que van a dar lugar a las raíces.
Las flores de la cebolla están sustentadas por un escapo floral, es un tallo que es cilíndrico, es hueco y nos va a dar las flores una inflorescencia que puede contener entre 50 y 2000 flores que son blancas con estrías verdes. La semilla, vemos aquí una umbela con las semillas ya maduras, he traído aquí algunas por si alguien las quería ver. ¿Por qué pican las cebollas? El sabor y el olor característico de las cebollas es algo que está muy relacionado con el consumo de este producto y son los precursores del sabor y olor característico de la cebolla en concreto, pero también de las especies del género Allium, son los sulfóxidos de cisteína. Vemos aquí los diferentes sulfóxidos de cisteína que podemos encontrar en la cebolla o en las especies del género Allium. Vemos aquí también su fórmula y estos son los compuestos que nos van a dar finalmente el sabor y olor característico de las cebollas. ¿Qué es lo que sucede? Estos productos que son ricos en azufre, son productos azufrados, se encuentran en el citoplasma de las células, mientras que en las vacuolas se encuentra la enzima linasa. Cuando nosotros comemos la cebolla, masticamos o cortamos la cebolla, rompemos las células, esta enzima entra en contacto con los sulfóxidos de cisteína y se produce una primera reacción que nos da amonio, ácido pirúvico y los ácidos sulfénicos. Unos compuestos que son muy inestables y que entonces acaban produciendo unos productos volátiles que sí que son ya los directamente responsables del olor y sabor. Por ejemplo, uno de los sulfóxidos de cisteína es el S-propil sulfóxido de cisteína. Cuando reacciona con la linasa nos dará un ácido sulfénico, este que veis aquí, y cuando reaccione con la sintasa factor lacrimógeno nos dará el sulfóxido de tiopropanal, que ya es el que al alcanzar la fase acuosa de nuestros ojos va a producir una reacción y nos va a producir ese efecto lacrimógeno. Entonces, ¿cómo podemos evaluar el picor de las cebollas? Una forma con paneles de cata. Evaluamos directamente estos compuestos relacionados con el sabor y el olor de la cebolla, que es lo que luego veremos aquí. Otra forma, evaluar estos precursores, los sulfóxidos de cisteína. Lo que sucede es que como tiene que estar la célula intacta, esto requiere que hay que liofilizar las muestras, que hay que utilizar métodos de cromatografía para identificarlos. Entonces, es un método posible, pero es mucho más laborioso que este otro que consiste en evaluar el contenido en ácido pirúvico. Que aunque este ácido pirúvico no está relacionado directamente con el picor de las cebollas, sí que a mayores precursores, mayor cantidad de ácido pirúvico se va a producir. Por lo tanto, este método, que es sencillo, económico y nos permite una aplicación rutinaria, es el que utilizamos en nuestro laboratorio. ¿Qué es lo que hacemos? Primero tenemos que extraer el jugo de las cebollas, tenemos que propiciar que esta reacción se dé, porque lo que vamos a evaluar es este subproducto. Adicionamos una serie de reactivos, se produce una reacción colorimétrica, a mayor color más picarán las cebollas. Esta reacción la medimos en un espectrofotómetro, calculamos la concentración con una recta de calibrado y de esta manera podremos ver el picor de las cebollas. A mayor valor, pues más picarán y a menor valor, pues serán cebollas más dulces. Y esta es la forma en la que hemos evaluado, y está aquí Jesús con nosotros, es como hemos hecho el programa de selección de la cebolla dulce de Fuentes. Lo que allí hacíamos era, cogíamos de la cebolla una rodaja de la zona ecuatorial, esa la chafábamos, sacábamos el jugo y evaluábamos el picor. ¿Que nos salía con una baja cantidad? Pues entonces la otra media, la media parte inferior de la cebolla que contiene las raíces, la plantábamos, nos daba la planta y de allí obteníamos las raíces. Y este es el programa que seguimos de selección. Está aquí Jesús Verdusán con nosotros de la finca de la Corona, que es con quien realizamos toda esta serie de ensayos. Claro, hacíamos ensayos en campo para estudiar las diferentes familias, luego para obtener las semillas también aislábamos en estas jaulas para evitar que se produjeran
cruces con otro tipo de variedades, y dentro de las jaulas lo que introducíamos eran estas tarrinas con las larvas que se utilizan para la pesca. Pues esas larvas acaban dando moscas y eran las moscas las que realizaban la polinización dentro de las jaulas. Otra cosa también importante en este producto, que hay evidencias científicas de que el consumo de cebolla reduce el riesgo de contraer ciertas enfermedades. Y esto es debido a que las cebollas tienen diferentes compuestos bioactivos. Por un lado estarían los fructanos, que tienen propiedades probióticas. Estarían los derivados polifenólicos, aquí están los flavonoides, que tienen propiedades antioxidantes, y dentro de la cebolla lo que más encontramos es la quercitina. La quercitina, que se ha visto que disminuye los procesos inflamatorios agudos y crónicos que están relacionados con la obesidad y la diabetes, y también disminuyen el riesgo de trastornos cardiovasculares y cáncer. También hay que saber que durante el proceso culinario el contenido de estos compuestos puede reducirse. Por ejemplo, se ha visto que durante la cocción, durante 15 minutos, podemos disminuir hasta el 75% de estos compuestos. Poniendo en las cebollas en microondas 2 minutos y medio se consigue un 64% de reducción, o transferir en aceite de girasol durante 5 minutos un 21%. Por eso, bueno, pues esto también hay que tenerlo presente, y pues en este caso para el contenido en quercetina, pues lo mejor sería consumir la cebolla en crudo. Aquí comparamos el contenido en polifenoles y carotenoides de la cebolla con otras hortalizas, con el tomate, la lechuga y la col. Por ejemplo, mientras que la cebolla tiene 400 miligramos por kilo de quercetina, en tomate 9,7, 24 en lechuga o 14 en col, con lo cual sí que es cierto que de hecho la cebolla es una de las mayores fuentes en la dieta de quercetina junto al té y la manzana, pero que también se ha visto que previenen enfermedades cardiovasculares y otros trastornos de la sociedad actual, y que además pues tienen propiedades antiinflamatorias. Esta cebolla entró en el banco en el año 1992. Nos suministró la semilla Guillermo Sabaté, que nos acompaña hoy, y lo que se vio es que esta muestra de semilla que se recolectó en aquel momento estaba mezclada en origen, y entonces lo que se hizo fue separar. Se vio en el primer año, cuando se sembró, se vieron diferentes tipos, y lo que se hizo es, pues las blancas se multiplicaron en una parcela. Si recordáis, hemos dicho que es alogama, que se cruzan, pues las blancas en una parcela, las marrones en otra y las moradas en otra, y se obtuvo la semilla de cada una de ellas. Y además también en el año 2014 también nos trajiste de nuevo unas muestras de cebolla, y esas sí que las analizamos en el laboratorio, evaluamos también la pungencia. Vimos, bueno, pues un poco lo que estáis viendo aquí, o que veréis luego en las cebollas que están de exposición, que tienen una forma de husillos. La característica de estas cebollas es que tienen la forma alargada. De aquellas que nos trajiste, pues bueno, tenían 10 centímetros de diámetro, una altura de 21 centímetros, un contenido en sólidos solubles bajos. A partir de esas cebollas que ya habíamos caracterizado, obtener de nuevo semilla, y esa semilla la guardamos junto a la muestra. Nosotros no mezclamos las muestras, las tenemos separadas, pero sí que la guardamos bajo el mismo código, con la muestra que teníamos ya conservada previamente del año 92. Así que tenemos también esas dos multiplicaciones. Lo que se asegura es que esas semillas no se van a perder, que se van a mantener. Pero claro, lo interesante de esto es que se puedan volver a cultivar. Y es por eso que en esta campaña nos decidimos a sembrar en las instalaciones del CITA estas semillas. Cogimos 600 semillas de cada una de los 3 tipos y los sembramos el 3 de febrero de 2025. Respecto a la forma, la mayoría tenían esta forma característica alargada, pero es cierto que también observamos cebollas con formas globosas.
Respecto a la túnica externa, las blancas y las marrones sí que eran bastante homogéneas, pero en el caso de las moradas vimos que había mucha mezcla con las que tenían tonalidades marrones. El tamaño, las marrones y las moradas resultaron de un mayor tamaño que las blancas, que eran más pequeñas. Y el destrío, las cebollas que tuvimos que descartar, variaba entre el 9% en las blancas, que fueron las que mostraron un menor destrío, al 18% en las marrones, que son las que mostraron un mayor destrío. La diversidad que hemos observado en las diferentes muestras ensayadas nos da una oportunidad para seleccionar los mejores fenotipos, las cebollas que cumplan con las características históricas de la variedad, para poder obtener una semilla seleccionada. Lo distribuimos porque lo que nos interesaba era poner diferentes ensayos en la zona tradicional de cultivo. Y por eso, pues Julián Samitier, que hubiera querido estar aquí, pero no nos ha podido acompañar, se llevó las plantas, una bandeja de cada uno de los 3 tipos, y para repartirlas entonces teníamos como colaboradores, que ya habíamos acordado, con David Ferrer y con Antonio Ramón, que también nos acompañan hoy, y que se encargaron también de su cultivo. Aquí pongo las fotos que nos fue enviando Antonio del 10 de junio en su huerto y la recolección, que sí que aparecía tamaño grande y sano, que picaba algo, y eso también es algo que se puede valorar e intentar mejorar, y que el aro no era tan carnoso como antiguamente. Yo creo que esto va a ser muy interesante de ahora poderlas degustar. Julián me comentó que la repartió entre diferentes hortelanos por Barbastro. Me comentaba Santiago, Antonio, Lorenzo, las personas con las que él había distribuido, que una de las cebollas pues ya había sido distinguida en la muestra. De David Ferrer, de la cooperativa de Barbastro, con el que ya habíamos colaborado previamente, que también nos acompaña hoy, para la selección del tomate rosa de Barbastro, y que, bueno, pues de nuevo le propuse, si ya habíamos hecho alguna vez, ya te había dado también plantero para que probaras, y bueno, pues también estuvo colaborador para poner estas plantas en su parcela.